dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pueden tomar asiento, y esa es la segunda parte de acordaos de vuestros pastores, y quiero hablarles acerca de el deber a tu pastor, o acuérdate de tu deber a tu pastor. Imagínense que yo soy un pastor invitado y que estoy dando esta enseñanza. La palabra de Dios nos dice acá en Hebreos 13:7, acordaos de vuestro, hablar la palabra de Dios, en otras palabras, acuérdate de lo que has escuchado de él. Luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, acuérdate de su ejemplo, de su conducta. Y luego dice, e imita su fe, acuérdate de cómo ellos han estado entregados al Señor. Debemos de tal manera de recordar a ellos. La semana pasada vimos de acordarnos acerca de cuál era el deber de ellos. Le dice Pablo a Timoteo, mira, tienes que estar tú leyendo, mantente fiel en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, y en cierta manera viendo cuál era el deber del pastor. Y ahora vamos a ver el deber de nosotros hacia nuestro pastor. Vamos a entrar al mensaje, a la enseñanza. Número uno, hay que sostenerlo o cuidarlo. Vean lo que dice en el versículo 24, Hebreos 13:24. En el versículo Hebreos 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores. Saludad a todos vuestros pastores. Ahora, para poder saludar a mi pastor, Pablo está, por supuesto, enviando esta carta y está diciéndole: hey, cuando veas a tu pastor, salúdalo. Y entonces, ¿qué debía de hacer el hermano? El hermano debía de decir: ¿sabe qué? Le manda saludos, si fue que fue Pablo quien escribió o quien haya sido, pues le manda saludos aquí la persona que haya escrito Hebreos. Pero para saludarlo, uno normalmente no manda saludos de manera egoísta, de manera enojada, de manera refunfuñando, sino creo que no solamente hay que cuidar a nuestro pastor en cuestión de acordarme de él nada más, que existe, pero puedo acordarme de él sosteniéndolo. ¿Y cómo lo puedo yo sostener? ¿O cómo lo puedo yo cuidar? Aquí en Hebreos 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores. Lo vamos a poner de una manera práctica. Sea atento, habla con él, habla con su esposa, ten interés en él. Después de cada servicio, salúdalo. Para poder saludarlo, pues hay que verlo, hay que tomar un tiempo de nuestro precioso tiempo y decir: pues tiene como 3 años o 2 años o un mes o una semana que no saludo a mi pastor, lo voy a saludar. No te vayas a tu casa sin saludarlo. Y en este tiempo de pandemia, ¿verdad? El saludo es diferente. Yo personalmente lo doy gracias a Dios que ya no hay beso. No hay muchas hermanas que me hayan besado, amén, gracias a Dios. Pero ¿cuántas hermanas dicen: qué bueno que se acabó los besos? ¿Cuántas hermanas dicen: ya extraño los besos?
Ok, unas cuantas, ¿verdad? Ok, muy bien. Si iba a decir si yo fuera mujer, pero se oye muy feo, ¿verdad? Pero a mí los únicos besos que me gustan son los besos de mi esposa. Pero el saludo, dice Pablo, bueno, digo Pablo, pero usted me entiende. Dice la Biblia acá en Hebreos: saludad a todos vuestros pastores. Dale una palabra de ánimo. Celebra su cumpleaños, celebra su aniversario, celebra su aniversario cuando llegó a la iglesia, celebra su día de salvación, sus santos, su signo zodiacal, su primera comunión, su confirmación y su bautizo. Amén. No, eso ya no, pero por lo menos acuérdate de tu pastor. Dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores, número 1, sosteniéndolo o cuidándolo, porque una manera de acordándonos de ellos es cuidándolo, sosteniéndolo, saludándolo. Aparte, con salario. Ve 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. No solamente sosténlo con saludos y animándolo y hablando con él, buscando su consejo también, pero con salario, con salario. 1 Timoteo 5 versículo 17 dice la Biblia: los ancianos que gobiernan bien. ¿Por qué dice bien? Porque nos da a entender que hay ancianos que gobiernan mal. Como dice también allá en Santiago, la oración eficaz. ¿Por qué dice eficaz? Porque hay oraciones que no son eficaces y no pasan del techo. Amén. Entonces, dice la palabra que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquellos que trabajan en qué, en predicar, porque predicar es un trabajo también, y enseñar es trabajo. En la mañana tomé mi medicina de la presión alta. Es una nueva medicina, está en gel, y me tomé 2 pastillas. Chequé mi presión y andaba como 88/58. Me sentía raro. Normalmente 120/80. Y en mi primera predicación no podía predicar. No sé si lo notó, no podía predicar porque cuesta trabajo predicar. Cuesta mucho trabajo predicar. Ya para la segunda, ya me sentía bien. Ahora si me desmayo, deme Coca-Cola y una semita y yo creo que con eso va a ayudar. Pero dice la Biblia, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, ¿cuánto se le debería de dar a un pastor como salario? Tiene que ser un salario que alcanza para las necesidades de él y de su familia. Por lo menos entonces debería de ser un salario mínimo de la región en donde está. Un pastor que predica en Japón, pues es mucho más el salario de uno que predica en México, pero va de acuerdo al lugar en donde él está predicando. Ayudamos y apoyamos a misioneros que están en Europa. Y a la mayoría de los misioneros que estamos apoyando en Europa y alguno que otro en Asia, los estamos apoyando con 750 pesos. A misioneros y pastores que están sirviendo al Señor en Sudamérica, en especial, por ejemplo, en Venezuela. Estamos mandando a la mayoría de ellos 250 pesos. En general mandamos 500 pesos, pero también de acuerdo a la economía estamos mandando un poquito más, un poquito menos, pero que sea un salario que alcance para sus necesidades. Número 2, tiene que ser un salario llevado en oración por la iglesia para poder ser de bendición. Número 3, tiene que ser un salario de mayor bendición para un pastor que gobierna bien. ¿Quién es un pastor que gobierna bien? Bueno, la palabra de Dios no nos define exactamente acá, simplemente dice al pastor o al anciano que gobierna bien. Y yo creo que cada iglesia debe determinar no como un juicio,
¿Será que este pastor está gobernando bien o no? Pero por lo menos que gobierne bien su casa y que gobierne bien la iglesia, y a través del Espíritu Santo llevar a la iglesia a tomar una buena decisión. Entonces, ¿cómo poder sostener al pastor? Bueno, con saludándolo, poniendo atención a él. Número 2, con salario, asegurándonos que está bien en cuanto a su economía. Número 3, con sacrificio o servicio o ayuda. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos 13, 16. Dice ahí, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis. Y después dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. En el versículo 16, un versículo antes, dice, de hacer bien, no te olvides, de ayudar mutuamente, no te olvides, de ayudar a otros, y aquel que me ayude a mí, no te olvides. Al final del versículo 16 dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tal manera que sostén a tu pastor también en servicio, en sacrificio, en ayuda mutua, dice ahí. ¿Por qué ayuda mutua? Bueno, leímos la semana pasada allá en Efesios que dice que un cuerpo bien coordinado se ayuda mutuamente, y cada uno de nosotros nos ayudamos entre sí. Y si nos vamos a ayudar entre sí, el pastor pues va a ayudar, tratar de ser de bendición y de ayuda a la iglesia, a las familias de la iglesia, y de la misma manera la iglesia puede ser de ayuda, bendición, sacrificio, servicio hacia el pastor. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos acordar de nuestro pastor? Número 1, hay que sostenerlo. Número 2, hay que sujetarse. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice la Biblia, la queja no aprovecha. No aprovecha la murmuración, la queja, ni del pastor, ni de nadie, ni de la iglesia. Pero hay algo que nosotros podemos hacer, dice la Biblia. Puedes obedecer y sujetarte a tu pastor. Aquí hay algunas cosas que podemos nosotros aprender. La primera palabra aquí en el versículo 17 dice, obedeced. Acuérdate de obedecerlo. Esta palabra obedecer es la palabra peithou. Nos habla acerca de ser obedientes, pero también es una palabra que nos habla acerca de ser persuadidos a algo. Gálatas 5:7. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 7. Aquí se usa esa misma palabra, la palabra peithou. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo está escribiendo a los Gálatas y está diciendo, ustedes estaban bien, iban bien, la verdad les fue predicada, ustedes estaban obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra, pero de repente algo los estorbó para no obedecer a la verdad. Siempre va a haber algo que nos va a estorbar para no obedecer a la verdad. Versículo 8. Esta persuasión, y aquí está esta palabra nuevamente. La palabra que se usa aquí en persuasión es una palabra derivada de la misma palabra que está en el versículo 7, obedecer. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. De tal manera que en Hebreos, cuando la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, la Biblia está diciendo, si tú estás caminando hacia allá
y el pastor está aquí y te está persuadiendo y diciendo, no, no vayas para allá, ve para allá, te está persuadiendo para tu bien. Y es la palabra usada aquí en Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 dice, obedece a vuestros pastores, obedeced. Está escrito en una manera imperativa. No se escribe muchas veces, quizás para que el pastor no se crea mucho, amén. Para que el pastor no diga, mire, hermano, hermana, me tiene que obedecer, porque la Biblia dice, como cuando dice, esposas, sujetaos a vuestros maridos, no está en cada libro de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya nos conoce, pero aún así, hermana, tiene que sujetarse al marido, miembro de la iglesia tiene que obedecer a su pastor. Obedeced a vuestros pastores. Segunda palabra que se usa aquí es la palabra sujetaos a ellos. Esta palabra sujetaos a ellos es la palabra hupeiko, y es la palabra sujetarse a la autoridad, a no poner resistencia, no oponernos. Debemos de sujetarnos, es esta misma palabra de sujetarnos a la autoridad, no poner resistencia, no oponernos. Si dice la Biblia, obedece a tu pastor, sujétate a ellos, sujétate a él, sujétate a tu pastor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Dios quiere bendecir a aquella persona que obedece a su palabra. Me gusta escuchar que cuando un hermano, una hermana viene y me dice, pastor, si usted ve que yo estoy haciendo algo mal, si usted ve que estoy en malos pasos, si usted ve que ando mal, jáleme las orejas y dígamelo, pastor, y yo no me voy a enojar, amén. Sí, ya hay varios que me lo han dicho, amén. Y cuando de repente el pastor le tiene que decir, la primera cosa, no me gusta regañar, amén, pero o exhortar o amonestar, pero cuando tengo que hacerlo, a veces le digo, hermanos, recuérdese que usted me dijo que lo podía exhortar, regañar, decirle sus verdades, entonces no se enoje, amén. Debemos nosotros de recordar de sujetarnos a nuestros pastores. Yo tengo un pastor al cual me debo de sujetar. Cuando antes de casarme con mi esposa, el pastor Jim Viñar, yo le llamé por teléfono, le llamé en el mes de enero del año 1999, estaba yo en Sacramento, California, estaba en la casa de su papá, de mi esposa. Ella estaba como a 8 horas al sur, yo estaba 8 horas al norte en Sacramento, y el día siguiente iba a pedir la mano de mi esposa al papá de ella, y entonces le hablé a mi pastor y le dije, pastor, me quiero casar. Pero antes de hablarle, yo tomé una decisión. Y no es que haya tomado una decisión en ese momento para obedecer al pastor, pero tomé una decisión para recordar que tenía que obedecer al pastor. Y entonces oré mucho tiempo y dije, Señor, por favor, que diga que sí, que diga que sí, que diga que sí. Pero si mi pastor me dice que no me voy a casar con Nicole. Y entonces hablé por teléfono. Y el pastor me hizo algunas preguntas y al final me dijo, está bien, tienes mi bendición, te puedes casar con ella. Yo dije, muy bien, qué bueno que me aceptó los $500 que le iba a mandar de ofrenda. Pero yo tengo un pastor al cual debo de obedecer y sujetarme a él. Ahora, el pastor no debe de ser un dictador. Si hay algún pastor que está viendo, no seas un dictador. Dios no te ha puesto ahí en la iglesia para imponer tu autoritarismo. Autoritarismo es imponer tu autoridad a la fuerza sobre la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3, ve lo que dice ahí. Primera de Pedro 5, 3. La iglesia o el púlpito no debe ser un lugar para desquitarse, un lugar para dictar,
un lugar para decir, quiero que de aquí en adelante cada miembro de la iglesia me dé 1,000 pesos. No, dice la Biblia que no. 1 Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío, y está hablando a los pastores, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. De la grey. El pastor tiene que ser ejemplo de la grey. Y dice acá, no imponiendo tu señorío, no imponiendo tu autoritarismo, no imponiendo tú siendo como un dictador. El respeto no se impone, el respeto se gana. No debe de el pastor entonces imponer su autoridad a gritos, no debe de imponer su autoridad con orgullo, no debe de imponer su autoridad con control, no debe de imponer su autoridad infundiendo miedo, no debe de imponer su autoridad engañando a la gente, no debe de imponer su autoridad buscando ser servido. Al contrario, debe de buscar la dirección de Dios para dirigir a la iglesia con paciencia, debe de hacerlo con humildad, debe de hacerlo bajo el control del Espíritu Santo, debe de hacerlo infundiendo fe, debe de hacerlo ayudando a la gente, debe de hacerlo siendo un siervo. Amén. Amén. De tal manera que es una buena labor, dice la palabra de Dios, el ser pastor. Entonces, acuérdate en obedecerlo, en sujetarte a él, acuérdate en apoyarlo. Ve lo que dice segundo de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y aquí hay un rey, es el rey Ezequías. Y dice la palabra de Dios que viene un rey de los asirios y viene a atacar e invade Judá, invade Jerusalén. Y en el versículo 3 dice la Biblia que tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Qué bendición es cuando el pastor, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice, ok, Dios dice, vas a comenzar, vas a hacer una conferencia, vas a ganar almas en esta área de la ciudad, vas a tener una campaña evangelística, y el pastor habla con los hermanos y dice, vamos a hacer esto, y la iglesia dice, no, pastor, eso no. Conocí a un pastor que estaba bien desanimado. Me llamó por teléfono y me dijo, pastor, aquí en mi iglesia está sucediendo esto. Hicimos una campaña evangelística, gastamos como unos 2,000, 2,500 pesos, tuvimos casi 200 personas, fueron muchísima gente salva, pero la iglesia me llamó a cuentas. Una iglesia pequeña como de 30, 35 personas. Me llamó a cuentas y me dijo que no podía hacer eso, que cómo estaba yo gastando dinero para hacer campañas y para darle dulce a los niños, y que mejor ese dinero podía ser invertido en otra manera. Y el pastor estaba muy desanimado. Y es frustrante. Y es a veces de desánimo cuando el pastor quiere hacer algo y la iglesia dice, no, pastor, más gente. Mi esposa en una de sus vacaciones estuvo en una iglesia que ella empezó a traer niños, empezó a hacer campañas, empezó a traer niños, y los maestros de escuela dominical estaban acostumbrados a tener 4 niños. Y de repente llegaron como 20 niños y hablaron con el pastor. Le dijeron, esta mujer, quien sabe de dónde vino, nos está trayendo muchos niños. Regáñela, pastor. Y hay iglesias que no van a querer tener más gente, no van a querer ver más gente salva, no van a querer tener campañas. Gloria a Dios por esta iglesia, amén. Que cuando es tiempo de ir a traerlos, ir a visitarlos, ir a ganar almas, ir a hablarles, podemos ir y llevar el evangelio. Una de las maneras en donde nos podemos acordar del pastor es
apoyándolo. Pero, siguiente, y no lo tengo en los slides, es acuérdate de ser fiel a Dios. La Biblia no nos dice nada acerca de ser fiel al pastor. La Biblia no nos dice nada acerca de ser leal al pastor. No dice la Biblia, tienes que ser leal al pastor. Pero creo que cuando nosotros somos fieles a Dios, vamos a ser obedientes a nuestro pastor. Pero la Biblia sí nos dice que debemos de ser amables. ¿Ven? Hay que ser todos amables. Hay que ser sinceros unos con otros. Hay que amarnos unos a otros. Hay que tratarnos con la verdad. Hay que ser fieles a Dios. Y número 3, Hebreos 13:18. Hebreos 13:18 dice la palabra de Dios. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Y en el versículo 18, iba a decir otra vez Pablo, pero en el versículo 18 dice: orad por nosotros. Orad por nosotros. Pablo, no aquí, pero en otros diferentes lugares, en 6 diferentes lugares, Pablo dijo: oren por nosotros, oren por mí, oren para que la palabra de Dios corra, para que podamos hacer más la obra de Dios. Oren por nosotros. Pablo dice a Timoteo: mira, Timoteo, cada vez que me acuerdo, oro por ti, pero ora por mí también. Versículo 18, orad por nosotros. Orad por nosotros. La tercera cosa que podemos nosotros hacer, no solamente sostenerlo, no solamente sujetarnos a Él, pero tercero, hay que suplicar por Él, orar por Él, orad por nosotros. Pablo nuevamente pidió una y otra vez que oraban por Él. En Hebreos 13:17, un poquito ahí adelante dice: porque ellos velan por vuestras almas. Ora por tu pastor, así como tu pastor ora por ti. Ora por tu pastor, así como tu pastor ora por ti. Yo agradezco cuando hermanos de la iglesia me dicen: pastor, estoy orando por usted. Yo creo que si algo necesitamos más es orar unos por otros. Orar unos por otros. Tengo una lista de pastores por los cuales yo oro por ellos. Y diferentes días de la semana es una petición diferente. Los domingos es para que Dios los llene con el poder del Espíritu Santo y prediquen con poder. El día lunes es para que Dios bendiga sus familias. El día martes es para que Dios los libre de tentación. ¿Sabes que hay tantas tentaciones? Y que los pastores también tenemos que orar por ellos para que Dios los libre de tentación. Tenemos que orar para que Dios le dé salud. Tenemos que orar por su familia. Tenemos que orar tantas cosas por las que podemos orar unos por otros. Pero no se olvide de su pastor. Tenemos que estar orando por el pastor. ¿Cuántos han escuchado tristemente de pastores que han caído? Mi papá, ¿cuántos de ustedes sabían que mi papá era pastor? 2, 3, 4, ok. Mi papá era pastor. Y si había alguien que yo decía: nunca va a caer, si hay una persona en el mundo que nunca va a caer, yo siempre decía: es mi papá, es mi papá. Pero ¿sabes qué? Un día cayó. Wow, fue doloroso, fue triste. Y algunos yo escuché decir que me decían: yo estuve orando por tu papá, pero quizás debí de haber estado orando más. Quizás sí. Y cada uno de los siervos de Dios apreciamos las oraciones de la iglesia. Orad por ellos, orad por nosotros, por favor, orad por nosotros, orad por vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, pedid por ellos, pero acuérdate, dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores. Y cuando te acuerdes, no digas: me debe 100 pesos el pastor. No es para eso, amén.
es que digas, me estoy acordando de mi pastor, voy a orar por él. Me estoy acordando de mi pastor que le gustan las semitas, le voy a llevar unas semitas. Me estoy acordando de mi pastor que necesita mis oraciones, voy a orar por él. Acordaos de vuestros pastores. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque nos das la bendición, incluyéndome a mí, de tener un buen pastor. Te doy gracias por mi pastor, el pastor Gray, y te doy gracias por esta iglesia, por la iglesia que tú nos das, por cada hermano, hermana que tenemos, la familia que tenemos. Te damos gracias porque hasta donde tú nos has traído, sin duda ha sido tu misericordia y tu gracia para que esta iglesia esté a punto de cumplir 19 años. Te damos gracias y es por tu gracia, por tu misericordia, que aún puedo yo estar aquí predicando. Podemos estar sirviendo y ahora con colaboradores, ahora con servidores, ahora con jóvenes predicadores, ahora con hermanos y hermanas que están trabajando para tu obra. Y te damos gracias. Y así con ojos cerrados, el rostro inclinado, habrá alguien en esta noche que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Habrá alguien así que dijera eso, Dios me ha hablado a mí, gracias a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano.